en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia. Vamos entonces ahora a compartir la palabra de este día, que es la palabra de Lucas, capítulo 18, y hoy vamos a estar viendo la segunda parábola de Jesús que viene a continuación de la que vimos la semana pasada. Vamos a hablar entonces de el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 hasta el 14. Y te invito entonces a los hermanos que están presentes a que podamos leerlo de manera alternativa. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti y por brindarnos esta palabra. Hoy queremos presentarnos delante de ti con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, no con un corazón que se enaltece a sí mismo, sino con un corazón deseoso de ti. Danos la fortaleza de tu Espíritu Santo, danos, Señor, la inspiración y también el entendimiento para que podamos comprender cuál es el mensaje que quieres darnos el día de hoy. Acompáñanos desde el principio y hasta el fin. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tendremos 2 versículos claves. El primer versículo será el 10 y el segundo el 14. Así que vamos a leerlos juntos, ¿sí? ¿Ya? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hoy vamos a hablar sobre el fariseo y el publicano. Cuentan que después de varios meses sin que lloviese, el pastor de una iglesia de Misiones citó a los hermanos de su congregación a un culto especial para orar. A fin de que termine la sequía que azotaba a la región, todos vendrían a la iglesia el domingo siguiente por la mañana a pedir que Dios enviara lluvia. Llegado ese día, nada parecía indicar que fuese a llover. Ni siquiera el servicio meteorológico auguraba lluvia alguna. Así que bajo un tremendo sol intenso, los hermanos vinieron al culto sabiendo que orarían por el ansiado aguacero, solo porque el pastor los había citado para esto. Pero entre la multitud que se acercaba a la iglesia, una pequeña niña sonreía con su vestido nuevo, trayendo en su mano su paraguas lunares. Bajo ese cielo que no tenía ni una sola nube, con un sol que brillaba en su máximo esplendor. Al ver a la pequeña, alzando los ojos al cielo, que estaba completamente azul y límpido, y bajándolos de nuevo, para ver a esa feliz niña con su paraguas lunares en mano, el pastor sonrió, sintió gracia al ver su investidura. Así que acercándose a ella, la saludó y le dijo entre sonrisas: María, ¿y ese paraguas? Entonces, la niña, con un corazón más puro y limpio que el cielo de aquella mañana,
le respondió: Pastor, usted dijo la semana pasada que hoy íbamos a orar por la lluvia. Bueno, me vine preparada. La fe de aquella niña superaba por mucho a la del mismo pastor. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre aquella pequeña y el resto de la congregación? La niña creía en un Dios vivo, que escucha las oraciones de sus hijos, mientras que otros venían a orar por mero formalismo. Aquella pequeña sabía que vendría al encuentro con un Dios que oye, mira en lo profundo y responde, mientras que otros concurrían a una cita más del pastor de la iglesia. Cuando reconocemos que nuestra oración no es un simple monólogo o un acto formal de recitación de palabras tiradas al viento, cuando entendemos que nuestra oración es una comunicación y que Dios está presente escuchándonos al acercarnos a Él, listo para respondernos, entonces podemos experimentar un tiempo de auténtica intimidad y comunión con el Señor. Así somos puestos frente a frente con la inagotable santidad de nuestro Padre Celestial. Y debido a esto, no podemos dejar de percibir nuestra debilidad, insignificancia e imperfección y caer completamente rendidos ante su presencia. Un fariseo y un publicano trajeron su oración ante Dios. Uno de ellos supo reconocer la presencia del Dios vivo al venir ante él, mientras que el otro se echaba halagos a sí mismo por su vida perfecta, sin advertir la santa presencia de aquel al que se dirigía. Por tal motivo, uno de ellos obtuvo el reconocimiento y la aprobación de Dios, mientras que el otro no. Al acercarnos a nuestro Señor, debemos reconocer que venimos al encuentro de un Dios vivo que nos ve, nos oye y conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Jesús hoy nos muestra con qué actitud debemos presentarnos en oración, con qué actitud debemos venir delante de Él para experimentar el abrazo de ese Dios vivo. Así que, en este día, hoy que estamos viniendo a la presencia de nuestro Señor, Él quiere hacer caer sobre nosotros sus lluvias de gracia. ¿Viniste preparado? Ante el inminente fin de este mundo, Jesús llamó a sus seguidores a velar en oración. Para esto, les compartió primeramente la parábola de una viuda insistente y de un juez injusto. ¿Te acordás? La semana pasada lo vimos. A través de ese relato, el Señor nos reveló que nuestro Dios oye a sus escogidos que claman a Él día y noche, y muy pronto les responderá. Continuando su lección, Jesús compartió una nueva parábola. Pero esta vez su mensaje iba dirigido a un grupo de oyentes en particular. Lucas nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En la parábola de la viuda perseverante, Jesús dio el ejemplo de una mujer que clamaba en medio de su necesidad para recibir justicia. Sin embargo, ¿qué pasaba con aquellos que creían que lo tenían todo y que no les hacía falta nada? ¿Veían ellos su necesidad de clamar a Dios día y noche? Tal vez ellos podrían considerar que no les era necesario orar con persistencia y sin desanimarse, que las palabras de Jesús no tenían relación alguna con sus vidas, que apuntaban a otro tipo de personas. No obstante, el Señor había querido enseñar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, no a un sector, sino a todos sus oyentes. No solo a algunos discípulos específicos, sino a todos. Por eso, a continuación, les habló a aquellos que confiaban en sí mismos como justos.
Es decir, a aquellos que creían que se encontraban por encima de todos y de todo, sin la necesidad de clamar por justicia, porque ya se consideraban justos y con el cielo asegurado por creer que Dios estaba de su lado. Eran quienes creían que por sus obras ejemplares, sus buenas obras ejemplares, merecían el reconocimiento de Dios, quienes se suponían mejores que los otros y menospreciaban a los demás, quienes con sus labios decían confiar en Dios, pero cuya confianza estaba situada en sí mismos, quienes se enaltecían en base a sus acciones sin poner atención a su carácter interior impuro y a su necesidad de clamar por la misericordia de Dios. En su relato, Jesús mencionó dos personajes sumamente contrastantes para la época, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran líderes religiosos muy respetados en su sociedad. Solo unos pocos lograban este título entre los postulantes. Ellos tenían la particularidad de esforzarse por guardar hasta la más diminuta letra chica de la ley y de las tradiciones. Su principal propósito era guardar la identidad nacional como pueblo de Dios de manera inalterable. Así que se dedicaban a estudiar minuciosamente y enseñar a los demás las Escrituras, situándose un escalón por encima del resto. Con sus vidas devotas y sacrificadas, en cumplir rigurosamente las demandas de la ley, se creían un ejemplo para los otros por sus acciones virtuosas. Por su parte, los publicanos eran considerados pecadores públicos, traidores a la patria. Trabajaban a favor de Roma en la recaudación de impuestos y en la administración pública, maltratando y perjudicando muchas veces a sus conciudadanos. Como los fariseos, también eran pocos los postulantes que lograban el título de publicanos. No obstante, no eran reconocidos ni admirados por los integrantes de la sociedad. Por el contrario, eran sumamente despreciados. Por eso, jurídicamente tenían mayor autoridad que el resto de los hombres, pero moralmente eran relegados al último lugar por sus acciones infames. Jesús nos habla de un fariseo y un publicano que se habían acercado al templo para orar. Si bien había varias diferencias humanas entre ellos, el Señor no quería poner énfasis en el título que tuviese el uno o el otro, sino en su actitud al presentarse delante del Señor en oración. De esta forma, Jesús comenzó describiendo el comportamiento del fariseo. Dijo: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo había venido al templo para orar, es decir, para compartir un tiempo de comunión con Dios. Pero no dejaba de echarse flores a sí mismo. Parecía que tenía la intención y la incontenible urgencia de alimentar su autoestima en base a sus buenas acciones. Más que la necesidad de orar, sentía la necesidad de enaltecerse. Por eso, con la frente en alto, de pie y con absoluta confianza en su vida justa, se presentó como un devoto hombre de oración. No obstante, Jesús nos dice que él no estaba orando, sino que estaba hablando, orando. No estaba orando con Dios, sino orando o hablando consigo mismo. ¿Y qué era lo que decía? Primero, el fariseo daba gracias a Dios por ser como era y no como otros. Él se sentía afortunado por no ser como las otras personas, sino ser superior a ellos. De esta forma reveló su menosprecio hacia sus prójimos. Él dijo:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Conforme a sus criterios morales, aquel líder religioso se creía privilegiado por no robar, por no engañar, no ser inmoral, ni ser un traidor como aquel otro publicano que también había venido a orar. Su parámetro de justicia estaba en sí mismo. Por eso era sumamente orgulloso, pero no se conocía a sí mismo. En una ocasión Jesús reprendió a los líderes religiosos. Particularmente, señaló que los fariseos sustraían los bienes de los otros, es decir, robaban de forma sutil y oculta. Además, engañaban a las personas con sus falsas apariencias y vidas fingidas. Adulteraban siguiendo los ídolos en su corazón y traicionaban a su Señor. Así que con sus palabras, aquel fariseo que se comparaba con los otros creyéndose mejor que ellos, se estaba mintiendo a sí mismo y estaba deshonrando al Dios Santo por quitarlo del centro de su oración y de su corazón. Lo segundo que dijo el fariseo en su oración y que podemos ver en su agradecimiento es que él presumía de sus buenas acciones. Él afirmó: ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este religioso se sentía justo en base a sus propias obras. Así que le agradeció a Dios por poder ser tan bueno y tan piadoso, según sus propios criterios. Los fariseos querían mostrarse intachables ante los hombres. Por eso acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana y a diezmar hasta la más mínima ganancia que obtuviesen. Asimismo, oraban puntualmente 3 veces al día en un horario fijo, saliendo a la calle en el tiempo exacto de su oración para que las personas observasen sus vidas devotas. Además, toda buena acción que realizaban, como dar limosnas a los pobres, lo hacían frente a todos como si se tratase de un espectáculo público. Los fariseos muchas veces hacían de sus buenas acciones un espectáculo público. En realidad, ellos realizaban muchas buenas obras, pero todo por amor a sí mismos y por mero formalismo, para ser vistos por los hombres y recibir la admiración y aprobación de ellos, pero no de Dios. A decir verdad, mostrarnos agradecidos a Dios es algo agradable al Señor. Pablo nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que mostrar nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace está dentro de su voluntad para con nosotros. Pero el fariseo daba gracias a Dios por lo que él mismo era y por lo que él mismo hacía, quitando su mirada del Señor. De esta forma, hacía notorio su orgullo interior y su búsqueda de vanagloria. Él había venido al templo para orar. Sin embargo, no creía en el Dios vivo que venía a su encuentro en oración. Por eso oraba consigo mismo y no con Dios. No tenía presente que Dios estaba con él. Dios no era el protagonista de su oración, sino un actor secundario, un extra. El protagonista de su oración era él mismo. Por lo tanto, su oración era vacía y sin vitalidad. No era más que un monólogo de autoadulación. Y este era el resultado de su vida apoyada en su propia justicia. Era el resultado de su autoconvencimiento de haber comprado su acceso al reino de los cielos por su comportamiento ejemplar en base a sus obras virtuosas. No era consciente de que, como dice Pablo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Claramente, el fariseo no tenía la capacidad ni la sensibilidad espiritual para verse a sí mismo como lo que era,
un terrible pecador delante de ese Dios santo al que decía dirigirse. Veamos ahora al publicano. Continuando con su relato, Jesús describió la actitud del otro personaje, aquel vil publicano que también había venido al templo para orar. El Señor declaró: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. A diferencia del fariseo, que estaba de pie en un lugar prominente, el publicano se ubicó al fondo de todo. No tenía su frente en alto, sino que no se atrevía a siquiera levantar la mirada. Y con profundo dolor se golpeaba el pecho, reconociendo su ser terriblemente pecador. Debido a esto, lo único que podía pedir era la misericordia de Dios para un hombre tan despreciable como él. A diferencia del fariseo, él no agradecía por ser como era, sino que se arrepentía de ser como era. No presumía creyéndose mejor que los otros en base a sus obras virtuosas, sino que se avergonzaba por sus malas acciones. No se comparaba con los otros, sino que le bastaba con mirarse a sí mismo y su ser tan indigno, insignificante y sucio delante de Dios. Contrario al fariseo, su parámetro de justicia estaba en el Señor y no en sí mismo. Por eso, solamente podía suplicar el favor de Dios, apelando a su compasión, clamando por su misericordia, para no ser destruido bajo la ira divina. El publicano reconocía su identidad como un detestable pecador ante el Señor, que no merecía presentarse ante Él, y aún así, con sumo descaro se había atrevido a venir ante Él para ver si tal vez sería aceptado. De este modo, se humilló por completo ante Dios en sincero arrepentimiento. Aquel publicano reconocía al Dios vivo que lo escuchaba en su oración y que conocía aún lo más profundo de su corazón sin poder ocultarle nada. Dios se propició a mí, pecador, le decía. Dios, ten misericordia de mí, que soy un vil pecador, que no merezco venir ante tu presencia. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús, concluyendo su parábola? Afirmó: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tanto la actitud como el resultado de la oración de uno y otro personaje fueron completamente distintos. El petulante fariseo volvió a su casa sin cambio alguno en su corazón. Pero el indigno publicano regresó a su casa justificado. Fue aceptado y perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque no vino a orar con el propósito de contemplar y aplaudir su propia justicia, ni a enumerar sus buenas obras. No vino con aires de dignidad o superación, sino que se consideró el último de todos, el más indigno, el más pecador. No vino a engrandecerse, sino a rebajarse. No vino a enaltecerse, sino a humillarse. Y Jesús nos dice claramente que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora bien, ¿cómo debemos entonces presentarnos delante de Dios en oración? ¿Como el fariseo o como el publicano? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros cuando nos presentamos ante Él? No que nuestras buenas obras y nuestra propia percepción de bondad y autojusticia precedan, degraden o desestimen su perdón, su gracia y su salvación.
porque absolutamente nadie podrá ser justificado delante de Dios por sus buenas acciones. Como nos dice David, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y el mismo David confiesa a Dios: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y además, este mismo David, con un corazón conforme a Dios, también proclamó: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Qué es lo que espera nuestro Señor entonces cuando nos presentamos en oración? ¿Qué es lo que el Señor espera de vos cuando venís ante su presencia? Dios no espera que nos presentemos en base a nuestra propia justicia, apoyada en nuestras obras ejemplares, morales o religiosas. No quiere que nos presentemos ante Él comparándonos con los otros y creyéndonos mejores o más dignos que los demás. No son los que se creen buenos los que entran en el reino de los cielos. No son los que se convencen de que no han hecho nada demasiado grave los que entran en el reino de Dios. Ni los que se creen justos en base a sus propias obras. Quienes tratan de sentirse justos en base a lo que son o lo que hacen, no son otra cosa que los nuevos fariseos de este siglo XXI. Isaías nos dice que estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Por eso, son solo los que se reconocen como los más indignos y sucios pecadores, porque eso es lo que somos delante del Dios Santo. Son solo los que se reconocen como los más indignos y sucios pecadores, los que son aceptados por el Dios vivo y entran en el reino celestial. Son solo los que se presentan con corazón quebrantado y arrepentido, los que alcanzan la misericordia del Señor y encontrarán morada en Él. Son solo los que no confían en sus propias obras, sino en la obra de Dios, en la obra que Dios realizó, los que hallan salvación. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial por nosotros? ¿Cuál fue su obra? ¿Cuál es la única obra que nos justifica? De tal manera Dios nos amó, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como nos dice Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es solo el sacrificio de Jesús el que cuenta para nuestra salvación. Es su obra y no la nuestra. Por eso, únicamente el que se humilla ante Dios y cree en Jesús como su Señor, encuentra su perdón y el acceso al reino de los cielos. No por obras ni por apariencias, sino por gracia. Fue así como el publicano se presentó ante Dios en oración. Y así fue como terminó por ser justificado. Por eso, hoy que viniste a acercarte al Señor, no vuelvas a tu casa sin ser justificado como ese fariseo.
No desciendas a tu vida cotidiana sin haber recibido el perdón y el toque del Señor. No sea tu oración ni tu participación al venir ante Él un mero acto de formalismo o costumbrismo. Estamos frente al Dios vivo, el Dios vivo, el Dios que oye y ve en lo más profundo de tu corazón, quien sabe lo que te pasa, lo que te afecta, lo que te consume, lo que te encadena y te destruye. No desciendas hoy a tu casa sin ser justificado. Presentate ante el Señor, presentate ante el Señor como sos, en humildad y arrepentimiento para recibir de Él su justicia. ¿Qué habrá de bueno? ¿Qué habrá de bueno en nosotros como para enaltecernos al ponernos frente a la terrible santidad de Dios? ¿Qué obra será suficiente como para considerarte apto o merecedor del cielo? ¿Con qué podrás pagar el ticket de entrada a la gloria celestial? No es a precio de tu esfuerzo, sino a precio de la sangre que derramó Jesús en una cruz al tomar tu lugar. No vuelvas hoy a tu casa sin ser justificado. Dale tu arrepentimiento al Señor en este momento. Clama por su misericordia y recibí su perdón y justicia en la obra de redención de Jesús en la cruz. Esta es la única obra que cuenta. Es la única justicia posible que te dará la salvación eterna. Una lluvia de gracia está cayendo hoy aquí. El Dios vivo está presente entre nosotros. El Dios vivo. Démosle nuestro corazón sincero y quebrantado y démosle gracias por lo que Él es y por lo que Él ha hecho para darnos su justicia y conducirnos a su reino celestial. El Señor quiere tener un encuentro con nosotros en oración. Quiere tener una comunión con nosotros cuando nos presentamos ante Él. Él quiere abrazarnos con su gracia y su misericordia. Por eso, por la obra del Espíritu Santo, obrando en este momento en tu vida, que el Señor te permita hoy volver a tu casa justificado. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias por estar enseñándonos con qué actitud debemos presentarnos ante ti. Señor, tú eres nuestro Dios vivo. En ti creemos, en ti confiamos. Ayúdanos a poder derramar todo nuestro corazón delante de ti como aquel publicano, sin ocultar nada de nuestro pecado, nada de nuestra debilidad, nada de nuestra insignificancia delante de ti, reconociendo tu santidad, no apoyándonos en nuestras obras, no halagándonos a nosotros mismos, sino exaltándote únicamente a ti, porque como dice tu palabra, todo el que se humilla, ese será enaltecido, pero quien se enaltece, ese será humillado. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti con completa humildad, trayendo todo nuestro ser para encontrar de ti tu misericordia. Señor, hoy te pedimos que seas propicio a nosotros, porque somos pecadores, que nos ayudes a encontrar en ti tu justicia, para no volver a nuestra vida como antes, sino a poder encontrar en ti tu justicia. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino por medio del cual podemos acercarnos a ti, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Celebraré tu gran misericordia, celebraré